Bienvenidos todos. Celia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, es muy importante para nosotros poder hablar con usted, conocer su testimonio y que nos cuente de primera mano cómo ha sido vivir esta pandemia. Celia se encuentra directamente en Wuhan, y en la zona cero donde todo esto empezó. Y primero, muchas gracias por tomarse el tiempo y por ser valiente de poder contar de poder contar su historia. Compártanos un poco lo que ha sido vivir esta pandemia desde el punto más crítico, donde todo empezó. Bueno, primero quiero agradecerles la oportunidad de compartir con los guatemaltecos mi historia y pues la verdad, como usted ha dicho, estoy en la zona cero del coronavirus. Ya lo he contado antes, vivo a 4 kilómetros del mercado de Juanán, que es donde se iniciaron los contagios del coronavirus. También a los alrededores de donde vivo, a 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, hay varios hospitales en donde se han atendido a infectados, a personas gravemente afectadas también. Y en la misma cuadra donde resido, hay dos farmacias en las que en su momento estuvieron abasteciendo de medicamento a las personas, una farmacia a las personas levemente afectadas y la otra a personas gravemente afectadas. A nosotros la situación del coronavirus nos tomó por completa sorpresa, a diferencia del resto del mundo que ya pues tenían conocimiento de lo que estábamos viviendo. Entramos en cuarentena de la noche a la mañana, un día común y corriente nos despertamos y yo estaba dándole desayunar a mi hijo cuando yo recibí un mensaje en el teléfono a las 8 de la mañana donde se nos indicaba que debíamos de seguir unas medidas de prevención contra esta enfermedad. ¿Qué fecha fue Aproximadamente, eso? Perdón, Celia. Perdón, la eso fue interrupción. el ¿Qué fecha fue eso? 23 de enero a las 8 de la mañana. Y Sí. cuando ustedes mencionan, esto fue las medidas de prevención, y el primer caso reportado cuando ustedes empezaron a tener mayor noción de esta enfermedad fue. Bueno, los primeros casos reportados, que fueron 27, creo que fue el 30 de diciembre, pero en ese entonces las autoridades no le prestaron la debida atención, ¿verdad? Solo se mencionaba que era una enfermedad desconocida. Eh, Fueron aproximadamente una semana después que se confirmó que se trataba de coronavirus, pero no se tenía mucho conocimiento de la enfermedad. En el año 2003 ya tuvimos pues el SARS, que también es un tipo de coronavirus. En ese entonces hubo un médico científico de renombre que se llama Nan Sanchong, el doctor Nan Sanchong, y en esta ocasión, en ese momento, él fue uno de los personajes muy importantes para el control del SARS. Y en esta ocasión también él fue una persona muy importante. Él vino el 20 de enero a Wuhan a realizar una investigación de campo y a pesar de que originalmente no habían indicios de que el coronavirus se pudiese transmitir entre las personas, él confirmó en ese entonces que sí se podía transmitir entre las personas y recomendó el uso de mascarilla. Eso fue el 23 de enero a las 8 de la mañana. Aproximadamente entre 10 a 20 minutos después recibimos otro mensaje en nuestros celulares en donde se nos indicaba que todo el transporte de Wuhan iba a ser paralizado. Los buses de larga y corta distancia, las líneas del metro, eh, también las autopistas fueron cerradas, el aeropuerto, las estaciones de tren. Y de esta manera nos dimos cuenta que nos estábamos aislando no solamente del resto de China, sino del resto del mundo. O sea, fue sin ningún aviso previo, no nos dio tiempo de prepararnos para nada. ¿Qué sentimiento generó ese confinamiento repentino pero severo? La verdad es que yo me sorprendí mucho. Tal vez muchas personas hubiesen sentido pánico, pero en realidad nosotros no, estábamos tranquilos, pero sí nos sorprendimos bastante porque Wuhan es una ciudad que está localizada en el centro de China y es el centro logístico del transporte a nivel nacional. Esto quiere decir que si las personas quieren viajar de norte a sur, a este a oeste, deben de pasar por Wuhan. Entonces, debido a la importancia que Wuhan tiene el transporte a nivel nacional y del tamaño de la ciudad, sí nos sorprendió muchísimo saber que la ciudad iba a estar aislada. También en esa ocasión no se nos indicó cuánto tiempo iba a ser este aislamiento. Entonces nosotros entre la familia bromeábamos y decíamos, tal vez la van a cerrar una semana o 2 semanas, ¿no? ¿Cómo va a ser que Wuhan va a cerrar 2 semanas? Es demasiado tiempo.
Y yo les hacía la broma y les decía, deberíamos de apostar a ver cuánto tiempo cierran la ciudad. Y exagerando, decíamos, tal vez será un mes, pero lo tomábamos como broma. ¿Cómo va a ser que la ciudad de Wuhan va a cerrar un mes? Eso es imposible. Entonces ya lo dejamos y inesperadamente fueron 75 días de aislamiento oficial desde el 23 de enero al 8 de abril. Y antes de ahondar en esa parte del confinamiento, usted mencionó que el primer caso fue el 30 de diciembre y hasta el 23 de enero tuvieron ese confinamiento. ¿Cuál fue el ambiente durante ese periodo? Mucho se ha dicho y demás de que el gobierno no le puso la suficiente atención, que trataban de aminorar el problema, eh, pero realmente cómo lo percibieron ustedes estando en el epicentro de todo. Es que en realidad, debido a que el gobierno no le prestó atención, la población tampoco lo hizo. No recibimos indicaciones en ese momento, entonces continuamos con nuestra vida normal. Fue hasta que el gobierno nos dijo, deben utilizar mascarilla, deben quedarse en casa, entra a la ciudad en cuarentena, que se le prestó la importancia. Yo me recuerdo perfectamente que en ese entonces se rumoraba que debíamos utilizar mascarilla. Yo le comentaba a mi esposo, yo estoy leyendo mucho que hay que utilizar mascarilla y me dice, no, que no, eso no es cierto. Usted, porque acá hay siempre muchos rumores y me dice, esos son rumores nuevamente, no hay que prestarle atención. También luego yo le dije a él, bueno, yo estoy leyendo mucho que hay que utilizar mascarilla en muchos comentarios y a mí esto pues me preocupa, entonces yo le voy a comprar mascarillas a Luquitas, a nuestro hijo. Y ¿Qué edad entonces me tiene su dice, hijo? 1 año y 3 meses ahora. En enero él tenía 11 meses. Entonces yo le decía a él, yo le voy a comprar mascarillas a Luquitas y me dice, ay no, que es desperdiciar el dinero. Y yo le digo, bueno, si aunque no se llegaran a necesitar, yo he visto cuando yo llevo a Luquitas al hospital, es un hospital pediátrico, que a otros niños los llevan con mascarilla. Entonces, aunque no las vaya a necesitar, las voy a tener listas por cualquier cosa, no sabe uno en qué momento las puedo utilizar. Y yo le compré mascarillas en ese entonces a él. Pero fue como por si algo llegara a pasar, por si las llegáramos a necesitar, no fue porque en realidad yo pensara, las voy a necesitar porque se nos viene en ese entonces era una epidemia, ¿no? Se nos viene una epidemia. Y no me imaginé mucho menos que iba a ser una pandemia. Y una vez llega el 23 de enero, ¿cuáles fueron las medidas para poder salir? ¿Había algún mecanismo por medio del cual podía salir un grupo de la población, otro se quedaba confinado? ¿Cómo accedían a alimentos y demás? ¿Cómo fue el mecanismo que dio el gobierno para los ciudadanos? Bueno, en un inicio solo se nos indicó que debíamos de tratar de salir lo menos posible y al momento de salir evitar lugares donde había muchas personas. En eso entonces no era muy estricto. Yo vivo en el centro de la ciudad. Ese es un área muy dinámica, de mucho movimiento. Tal vez ustedes pueden escuchar los vehículos en la calle transitando, pero después del 23 de enero las calles estaban completamente vacías, no se podían ver personas ni vehículos y al salir a la calle era un silencio total, como que si estuviera uno en un sueño. No fue tan estricto porque sí podíamos salir si queríamos, pero las personas decidieron quedarse en casa. A diferencia del resto de países, nosotros no teníamos ningún conocimiento sobre la enfermedad, no sabíamos con exactitud cómo la debíamos de prevenir, no sabíamos de qué manera nos podíamos contagiar, entonces sí estábamos siendo demasiado cuidadosos, extremistas, porque no sabíamos en realidad, éramos como los ratoncitos de laboratorio, ¿verdad? Tratando de prevenir una enfermedad nueva. Las autoridades que estaban originalmente en Wuhan, que es la ciudad afectada, más afectada, y la provincia, que es el equivalente a los departamentos en Guatemala, se llama Hubei, al parecer no tomaron las medidas pues como se debía, no fueron tan estrictos. Entonces, luego se notificó de que la cantidad de casos de contagio por medio de las visitas a los supermercados era alta. Entonces, para controlar que las personas fueran al supermercado a abastecerse y para evitar que las personas estuviesen saliendo a abastecerse, eh,
En primer lugar, cambiaron a las autoridades. Las autoridades que estaban las destituyeron aproximadamente el 20 de febrero. Las autoridades nuevas fueron muy estrictas. Para evitar que las personas estuviesen saliendo a abastecerse, cerraron las puertas de todos los condominios y de las comunidades. Yo vivo en una comunidad y pues en ese entonces se nos permitía que cada 3 días saliera un miembro de la familia para abastecerse. Posteriormente, prohibieron la salida por completo de cualquier persona y para abastecernos lo estábamos haciendo por medio de la administración del condominio. La administración del condominio se encargaba de abastecernos de alimentos, no gratuito, pero sí se encargaba de una vez a la semana, aproximadamente 2 veces, nos vendían unas bolsas que incluía vegetales y carne a 150 yuanes, aproximadamente unos $15. Y si nosotros necesitábamos medicamento, también lo debíamos hacer por medio de la administración del condominio. Y cuando solo podía salir un miembro de la familia, ¿cómo llevaban el control? ¿Quién ya había salido y quién no? Debíamos ir a la administración del condominio en donde se nos daba un papel como de este tamaño y decía, por ejemplo, el nombre de la persona, la dirección exacta y cuál era la razón por la que iba a salir. Y ese papelito nosotros lo entregamos en la entrada de la administración del condominio, donde hay varias personas que trabajan en la administración y ellos hacían el registro, recogían el papelito y nos decían, bueno, ya utilizaron su oportunidad de salir, entonces dentro de 3 días nuevamente pueden salir y más o menos de esta manera. Básicamente, por lo que entiendo, las administraciones de los edificios, de las comunidades y demás, fueron la pieza fundamental que permitió que la ciudad y los hogares se mantuvieran abastecidos y que no les faltara nada. Pero, ¿qué sentimiento? Porque uno de los grandes retos de esta pandemia es el tema mental, digamos, y cómo uno se puede mantener mentalmente sano para no volverse literalmente loco. Pero ¿cómo fue lidiar con esa situación de saber, ya me gasté mi permiso, no puedo salir, aunque pudiera salir, voy a ir a una farmacia de forma directa, no me van a vender, voy a ir al supermercado por fruta, pañales, lo que necesite un niño de 11 meses, el año en ese momento? ¿Cómo se lidió con ese estado anímico o ansiedad o qué pudo haber provocado? Bueno, yo creo que la cultura y la personalidad de los chinos es muy distinta a la nuestra. Ellos son unas personas mucho más tranquilas. Entonces, el hecho de estar en un ambiente en donde las personas controlan este tipo de sentimientos, también a mí me hace sentir tranquila, ¿no? Para ellos, el hecho de que las personas, por ejemplo, se enojen y sean como explosivas es indicio de inmadurez. Entonces ellos regularmente tratan de controlar mucho sus emociones. Entonces, el hecho de que ellos sean así me ha afectado a mí de buena manera porque entonces yo también me mantengo tranquila. A mí me mantuvo siempre muy sorprendida toda la situación porque ustedes saben, China es un país comunista, entonces yo siempre pensaba, yo creo que se está manejando todo esto así porque es un país comunista en mi mente, ¿no? Pero en ningún momento me sentí mal ni preocupada porque yo estaba notando cómo ellos estaban preocupándose por podernos abastecer de lo necesario, sea alimentos o medicamentos. Y en un dado caso, digamos, el condominio estaba cerrado, las comunidades cerradas, y ustedes dirán, ¿y qué pasa si las personas se enferman? Porque eso es algo que me preguntan mucho. ¿Y qué pasa si alguien se enferma? ¿Los dejan morirse ahí o qué? ¿O qué pasa? Y pues este es otro punto que también fue descentralizado, la atención en salud. Si las personas que residen adentro de la comunidad sentían algún malestar, también lo hacían llegar, saber a la administración del condominio y ellos daban la primera atención en salud. Si ellos consideraban que necesitaba una atención más pues completa, ellos nos referían ya al hospital o a otra institución para que nos dieran la atención necesaria. Entonces, yo podía ver cómo todas nuestras necesidades estaban siendo cubiertas. Entonces, de esta manera yo no tenía preocupación, ¿verdad? Estaba bastante tranquila, mi familia también muy tranquilos.
Y antes de pasar al tema y el plano de cómo vivió la ciudad, cómo vivieron las familias, el impacto económico, eh, el 23 de enero empiezan las medidas de confinamiento, pero empiezan un poquito más relajadas, según lo que entendemos. Duraron 75 días, pero ¿en qué momento se volvió esto sumamente estricto? El tema de no pueden salir, todo a través de la administración del condominio, y cuánto tiempo duró esas medidas de confinamiento severas. Esto fue después del 20 de febrero, que fue cuando hubo cambio de autoridades, que se puso mucho ¿Esas más. autoridades quién las remueve, perdón? Bueno, fue la autoridad central, que es la de Beijing, removió a la autoridad máxima, digamos al alcalde de Wuhan, y al que correspondería ser como el gobernador de Hubei. Estos ambos fueron removidos y pues con las nuevas autoridades definitivamente todo fue mucho más organizado, también fue todo más estricto y también a pesar de que yo sentía que era muy pronta la respuesta a nuestras necesidades, pero con las nuevas autoridades todo fue incluso más rápido. Entonces hubo más efectividad. Y ahora pasando al plano de cómo se vivió el impacto económico, las medidas de confinamiento obviamente traen consecuencias económicas y demás. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso, cómo se vivió, qué tanto impactó y qué tanto se fue sintiendo en los senos de las diferentes familias. Bueno, algo que me gustaría mencionar en primer lugar, que me parece muy interesante también es que el gobierno pues sacó una ley en la cual indicaba que era ilegal despedir a las personas en esta situación, a diferencia de nuestro país o otros países en donde muchas personas me han indicado que han sido despedidas. Entonces acá en primer lugar garantizaron que las personas conservaran su trabajo, pues porque es una situación que se nos va de las manos, no es que las personas dejen de laborar por decisión propia, ¿no? Las personas que estaban ¿Y laborando, esa ley incluía algún subsidio del Estado o algún apoyo? ¿O si alguien no podía pagar, que simplemente no lo podía despedir? ¿O cómo funcionaba? bueno, sé que no los podían despedir, pero no hay subsidios y esto, ¿no? Las empresas estaban algunas pagando la mitad de los salarios, otras pagando un tercio, algunas otras como la empresa de mi esposo, por ejemplo, si él no trabaja, no le pagan, entonces él no estaba recibiendo nada de salario. Definitivamente variaba dependiendo del tipo de empresa. Hay empresas que estaban pagando incluso el 100% si las personas no estaban laborando. También las empresas, si eran trabajos que las personas podían realizar desde casa, lo estaban haciendo. Y pues si no se podía, definitivamente no estaban laborando. Si eran personas que tal vez tenían puestos muy importantes o puestos claves, podían obtener permisos para poder salir y pues realizar sus labores. Eso que le iba a preguntar, me imagino que hubo servicios que no podían parar porque si paraban colapsaba toda la ciudad. Y entonces Sí. ellos podían acceder con esos permisos especiales y la institución seguía trabajando. Sí. Eh, ¿Y cómo ha sido ahora digamos, en el mundo fue una fue noticia cuando Wuhan empezó y China empezó a reportar menos casos y empezaron a caer dramáticamente los números, se cerró el hospital temporal porque ya se sentía que no era necesario. Eh, ¿Cómo fue ese ciclo de recuperación paulatina, la reapertura de la economía? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ha sido gradual. Terminamos cuarentena el 8 de abril, pero por ejemplo en el transporte yo pude notar a principios de abril ya algunas líneas de autobuses estaban empezando a funcionar, aunque estaban completamente vacías porque las personas no estaban haciendo uso de ellos todavía, teníamos miedo. Ya luego el 8 de abril pues se hizo la reanudación de la mayoría del transporte. Por ejemplo, los buses ya empezaron las demás líneas a prestar servicio, los taxis también estaban prestando servicio, abrieron las autopistas. ¿Qué medidas se tomó para el transporte colectivo? ¿Menos capacidad, más distanciamiento? El uso de mascarilla es indispensable, no importa a dónde usted vaya, si usted no va con mascarilla, no lo dejan salir de la puerta en mi caso, comunidad, si las personas quieren ¿Sí? condominios, los condominios.
y pues una medida de prevención que ha sido muy importante y me parece muy acertada es el código QR de salud. El código QR de salud es un sistema que el gobierno está utilizando. Es un código QR, el cual se divide en tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. El verde pues es indicio de salud, el amarillo que puede tener algún riesgo de enfermedad o sospecha de contagio, y el rojo pues que está enfermo o ha estado enfermo en los días anteriores. En su momento, el gobierno, en aproximadamente 20 días o un mes, estaba mandando un cuestionario diario a todos los residentes de China en general, no solo de Wuhan, en el cual hacían unas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿ha tenido algún malestar los últimos días? ¿Ha tenido fiebre? ¿O ha tenido contacto con alguna persona que esté posiblemente infectada? O preguntas como estas. Entonces eran aproximadamente de 10 a 15 preguntas diarias que ellos debían de contestar, y después de contestarlas de entre 20 a 30 días, el sistema les clasificó de acuerdo a cómo daban sus respuestas. Les daba el código verde, amarillo, rojo. Entonces, cuando la ciudad fue reabierta, su reapertura, las personas, si tenían el código QR verde, podían tener acceso a todos los servicios, tanto de transporte como los espacios públicos. Y si su código estaba amarillo o rojo, definitivamente no. Entonces, para poder, por ejemplo, tomar el bus, se debe escanear el código QR de salud al entrar y al salir, porque de esta manera el gobierno también sabe en dónde usted entró, a qué hora entró, en dónde usted salió, a qué hora salió, y puede saber en un espacio cuántas personas estuvieron juntas, en qué momento y todo esto. Entonces, si en algún momento una persona da positivo para COVID, el gobierno también puede saber quiénes estuvieron en contacto directo con esta persona, y de esta manera delimitar las personas que podrían ser posibles riesgos de positivo para COVID, ¿no? Entonces, este sistema se ha ido utilizando en todo este tiempo para todos los servicios. Y para todos los servicios, imagino que igual para reanudar labores, o sea, para ir regresando al nuevo normal, digamos, de lo que nos ha tocado a todo el mundo. Sí. ¿Alguien cercano a usted, ustedes, se enfermaron de coronavirus? No, nosotros, entre mi familia y mis amigos, no. Pero, por ejemplo, las amigas de mi suegra, la señora Ye, ella falleció por COVID. Era una señora que tenía unos 60, creo que 62, 64 años, 64 años. Lastimosamente ella Mucho, falleció. lo siento mucho. También la amiga de mi esposo, bueno, es compañera de trabajo, pero yo la conozco a ella. Ella falleció, pero no directamente por COVID. Lamentablemente, también los hospitales de Wuhan colapsaron en su momento. Entonces, hubo personas que no pudieron recibir atención a tiempo. Ella murió indirectamente por COVID. Ella era una persona con problemas renales que necesitaba hemodiálisis, y debido al COVID no le pudieron hacer hemodiálisis a tiempo. Tenía 37 años y lamentablemente falleció. ¿Y cómo es vivir ahora? Ustedes van adelante de lo que le está tocando al resto del mundo y lo que nos va a tocar a nosotros como guatemaltecos. ¿Cómo es la vida? No podemos decir post pandemia porque esto no se ha acabado, pero conforme las cosas gradualmente van abriendo, las medidas se van eh, relajando un poco. ¿Cómo es esa vida? Porque esto nos marcó un antes y un después a todo. ¿Cómo se lleva ese día a día? Pues a pesar de que terminó el 8 de abril el confinamiento, el gobierno aún nos recomienda, si no es necesario salir, no salgan de casa, sobre todo porque existía el miedo a un rebrote, que lamentablemente en Wuhan se dio, ¿no? Entre el 9 y el 11 de abril hubo casos nuevos en una comunidad, y la comunidad la cerraron por completo, está en cuarentena, y tengo conocimiento que Sigue. el código QR, sí, el código QR de salud de todos los residentes está rojo, ¿verdad? Entonces, este era el temor que existía, lamentablemente sucedió, pero se dieron también las medidas a tiempo. Se podría decir que poco a poco se va normalizando todo, pero definitivamente no es normal, porque salir a las calles y ver a todas las personas con mascarilla no es normal para nosotros. Tratamos de llevar la vida lo más normal posible, pero desde casa, porque tratamos de no salir, sobre todo yo por mi bebé, trato de no llevarlo a la calle porque
igualmente me han indicado en la administración del condominio que si no es necesario no salgamos, ¿no? Hay un sentimiento dentro de la sociedad que los números que se reportaron por las autoridades son los números reales o hay un subregistro. ¿Cuál es la sensación? No precisamente cuál es su opinión, sino cuál es la sensación que existe en el colectivo de cómo se manejó la pandemia. Bueno, en su momento, pues sí hubo, las personas decían, nosotros creemos que hay más contagios porque vemos que hay muchas personas infectadas y se ve como que los datos muestran algo distinto. Las autoridades que fueron destituidas, una de las razones también fue por ocultar información. Cuando hizo cambio de autoridades el gobierno central de Beijing, pues se actualizaron los datos y se vio el incremento de infectados, el incremento de muertes, de casos sospechosos. Definitivamente hubo un cambio, entonces sí hubo en su momento sospecha. Posteriormente, pues las personas decían, de todos modos, no nos sirve de nada sospechar porque no tenemos manera de comprobar si es cierto o no, entonces pues nada más nos queda aceptar la información que recibimos. Y ahorita usted explicó todo el mecanismo del código QR, pero si alguien desarrollara síntomas, ¿cómo es el mecanismo? Va a un hospital, llega y le hacen el examen, los exámenes están disponibles para poderse hacer en diferentes laboratorios. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bueno, si presentara, digamos, yo, por ejemplo, ahora un síntoma, siempre lo primero sería abocarme a la administración del condominio, ¿verdad? Porque ellos pueden hacer la gestión más adecuada. También podría ir yo directamente al hospital, pero yo creo que sería más riesgoso para otras personas que yo tuviese contacto con más personas. Entonces, para evitar, pues, propagar el virus por ahí, lo ideal sería que contactara con la administración del condominio. Perdón, la otra pregunta que me hizo se me... Las pruebas. Ah, sí, las ¿Cómo pruebas. funcionan las pruebas? ¿Es algo abierto al público? ¿Cada quien se puede hacer pruebas cuando siente algo? ¿O es algo también controlado a través de la administración? ¿Está centralizado? Bueno, las pruebas, cualquier persona se puede hacer las pruebas en cualquier momento. Tenemos acceso a dos pruebas, no le podría indicar los nombres porque no los tengo a la mano, pero podemos abocarnos directamente a lo que correspondería a centros de salud, digamos, equivalente al centro de salud en Guatemala, y hacernos la prueba en cualquier momento que nosotros deseemos. Actualmente el gobierno también está realizando pruebas masivas en Wuhan. Van a realizar 10 millones de pruebas a 10 millones de habitantes, 10 millones de pruebas en 10 días. Y pues nosotros ya hicimos la prueba. Acá dentro del condominio levantaron dos puntos para realizar pruebas provisionales y pues nos organizaron, digamos, de acuerdo a los edificios. En la comunidad donde yo resido hay 6,000 habitantes, hay varios edificios, entonces organizaron, digamos, a nosotros nos tocó el día 16 de mayo por la mañana y organizaron de tal número a tal número de edificio en esta hora, en esta fecha. Entonces, ya el día de ayer me llamaron por teléfono indicándome que mi prueba salió negativa. Y lo podemos también revisar por medio de las aplicaciones móviles. Entonces, la verdad es que tenemos fácil acceso a las pruebas y también no están pues tan caras. Yo creo que vale una prueba, la barata, vale como 17, 18 dólares, 20 dólares máximo no pasa. Pero ustedes no lo tuvieron que pagar. No, estas pruebas que nos realizamos masivas las está cubriendo, los costos los está cubriendo el gobierno. Y siempre es hisopado, Sí. la toma de la muestra. Okay. Usted nos comentó que con su esposo empezaron un emprendimiento buscando conectar Guatemala y China. Ahora con las fronteras cerradas, los retos que representó la pandemia, menos gente volando, menos gente yendo a otros lugares, ¿qué han pensado a futuro de cómo poder seguir desarrollando el negocio, ajustándose a los retos del momento? Bueno, pues por el momento, en la parte comercial, no ha recibido como, no se ha visto tan afectada, porque a pesar de que hay muchos productos que en su momento no se pudieron exportar, pero incrementó la demanda de insumos de COVID, por ejemplo, el uso de mascarillas, ¿verdad?
las mascarillas, los guantes y todo esto, pues la demanda incrementó. A pesar de toda la situación, pues se ha podido exportar porque es una demanda de insumos a nivel mundial y pues ustedes saben que China pues tiene muchísimas fábricas y muchos de los productos solo los fabrica China. Entonces, por ese lado está bien. En el área educativa, pues definitivamente está paralizado la educación por completo. La mayoría de los estudiantes están recibiendo clases en línea. Entonces, si las personas quisieran venir a estudiar a China, pues por este momento no se podría, tal vez el próximo semestre, que sería en septiembre. Y en el área turística esta definitivamente sí está completamente afectada porque no hay manera de promover tours de negocio ni de turismo. Originalmente nosotros debíamos abrir un tour para la Feria de Cantón en abril. La Feria de Cantón es la feria comercial más grande del mundo que se celebra en abril y en octubre. En abril nosotros habíamos planificado un tour, pero que lastimosamente no se pudo llevar a cabo pues por la pandemia. Ojalá pronto esas cosas puedan regresar a la nueva normalidad y seguir avanzando. Y Celia, antes de terminar y agradecerle por su tiempo, pero ¿qué mensaje le puede mandar usted a la población en Guatemala? A usted que ya ha vivido pues antes lo que al resto del mundo todavía le faltan algunas semanas, quizá meses. ¿Qué mensaje nos puede compartir nosotros que todavía vamos un poco atrás? Bueno, quisiera decirles que a diferencia de nosotros, ustedes saben cómo el virus se puede prevenir. También hemos recibido indicaciones de parte del gobierno de Guatemala. Es una situación difícil, yo sé, no estamos acostumbrados a estar en casa tanto tiempo, pero pensando en un futuro, pues que la situación se pueda normalizar lo antes posible y pensando en el bienestar propio, en el bienestar de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, tratemos de quedarnos en casa el tiempo mayor posible. Si van a salir de casa, utilicen mascarilla. Si no tienen mascarilla, pues traten de mantener la distancia adecuada entre las personas, traten de lavarse las manos muchas veces con agua y con jabón, la verdad es que es muy efectivo y pues nada, los invito a que sigan las indicaciones, traten de quedarse en casa y pues que primero Dios también en Guatemala pronto vamos a ir saliendo de esto. Espero que todo mejore y ánimo, ¿no? Yo sé que el golpe económico ha sido fuerte, no solo para nosotros, también para ustedes, pero pensemos en que pronto cuando se recupera la situación, pues tendremos la oportunidad de recuperarnos también económicamente, pero si la salud se ve afectada, es probable que tal vez se vea afectada a largo plazo y esto sí es difícil de recuperar. Muchísimas gracias, Celia. Gracias por su tiempo, por su valentía y por compartir su experiencia, eh, que sin duda alguna es enriquecedora y nos permite ver que cueste lo que cueste, siempre hay una luz al final del túnel. Así que muchísimas gracias por su tiempo y cualquier cosa que se necesite, estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de compartir y es un gusto para mí y pues gracias.